días. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, señor Contralor de la República, señor Magíster Nelson Eduardo Schack Villalta. Bienvenido en nombre de la Universidad Ricardo Palma y pido al señor Contralor un aplauso muy fuerte. En la mesa, como ustedes verán, está el señor director del programa de estudios básicos de la Universidad Ricardo Palma, el doctor Fernando Moscoso, que preside la mesa. Está también el señor López Bellido Urquizo, que es el presidente del Grupo de Investigación de Perú Anticorrupción GIPA, que fue creado en 2017, hace ya 6 años, para luchar por la corrupción. Bien suscrito que estoy por aquí. Gracias a todos por venir y empezamos el evento. En primer lugar nos va a hablar López Bellido sobre su participación en esta entidad que se llama Grupo de Investigación Perú Anticorrupción. Adelante, López. Muchas gracias profesor Granda por la presentación. Mi nombre es López Bellido Urquizo, estudiante del 10º ciclo de la carrera de Administración y Gerencia y presidente del Grupo de Investigación Perú Anticorrupción, GIPA. El problema de la corrupción es de hace mucho tiempo y ante una situación como esa hay dos maneras de poder enfrentarla o de poder responder. Uno es la indiferencia, o el otro es comprometerse y contribuir en la solución del problema. Es así que GIPA, con el segundo tipo de respuesta, nace en el año 2017 con el apoyo y la voluntad de estudiantes universitarios de la Universidad Ricardo Palma. Desde sus inicios agradezco bastante al profesor y director de la escuela del programa de estudios básicos, el doctor Rosa Moscoso, por el apoyo constante, y también al director de mi escuela, el doctor Carvajal Arroyo, por el apoyo en esta conferencia. En la escuela tenemos una política de lucha anticorrupción de eje transversal, y es en el marco también de esta política que damos inicio a esta conferencia. El GIPA es una organización interdisciplinaria de muchos universitarios de diversas carreras que busca tener un espacio de diálogo y conversación, intercambio de ideas para elaborar propuestas en el enfoque de la prevención de la corrupción. Pues la lucha anticorrupción es una lucha que nos compete a todos y es fundamental para construir una sociedad justa, en donde la transparencia, la honestidad y la integridad para el bienestar de todos los peruanos se logre y pueda ser una meta cumplida en el Perú. Muchísimas gracias. Se están distribuyendo a todos los que deseen unos formatos de preguntas que se harán al final por escrito al señor Contralor. Entonces, las personas a cargo de la sala van a estar dándoles los formatos para que los llenen y luego va a haber la respuesta, no hay preguntas personales, sino a través de los escritos. Bien, entonces llegó el momento de la conferencia del señor Contralor de la República, Magíster Nelson Eduardo Schack Villalta. El señor Contralor es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile. Tiene amplia experiencia directiva en la administración pública.
realizó consultorías internacionales y trabajos para el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, delegación de la Comisión Europea y la Comisión Económica para América Latina en más de una docena de países de la región y en diversos temas de gestión presupuestaria, planificación estratégica, programación de inversiones, auditoría de desempeño, evaluaciones de gasto público y revisión de cuentas, así como análisis de la calidad del gasto en áreas de seguridad y justicia. Se ha desempeñado como coordinador del proyecto para el mejoramiento de los servicios de justicia en el Perú. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial, director general de Presupuesto Público y director general de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, así como director del Banco de la Nación. Es autor de diversas publicaciones e investigaciones especializadas y es docente a tiempo parcial en las escuelas de posgrado de la Universidad del Pacífico, Universidad Continental y de la Universidad de Salta. Y dejo pues con ustedes al magíster Nelson Eduardo Sharp Yatra. Muy buenos días con todos y todas. Es para mí un gran placer estar aquí en la Universidad Ricardo Palma en el marco de la invitación que nos han hecho. ¿Escuchan, no? ¿Se escucha? Que les decía que en el marco de la invitación que nos ha hecho este grupo, este GIPA, ¿no? Del Grupo de Investigación Perú Anticorrupción. Quiero saludar muy especialmente al doctor Fernando Rosa Moscoso, director del programa de estudios básicos de esta universidad, así como al doctor César Granda Alba, coordinador del grupo GIPA, y al señor López Bellido Urquizo, presidente de este grupo de investigación, y a todos los señores profesores y estudiantes que nos acompañan en el día de hoy. A ver, me pidieron conversar sobre el tema de cómo se mide la corrupción, cómo se estima la cantidad de plata que se pierde por corrupción e inconducta funcional, ¿no? Y quizás aquí vale la pena antes compartir con ustedes algunas reflexiones antes de entrar al tema de la medición, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es la corrupción? ¿No? La corrupción es el abuso del poder para beneficio propio de terceros, ¿no? Y es un problema de la sociedad peruana, es a mi juicio el problema estructural más importante que tenemos, ¿no? No es un problema del gobierno actual, porque cuando uno habla del gobierno está en realidad pensando en, por ejemplo, el gobierno de la presidenta Boluarte. ¿Qué es el gobierno de la presidenta Boluarte? Es solamente la presidencia del Consejo de Ministros, los 18 ministerios y todas las entidades públicas que dependen de todo eso. Pero el gobierno de la presidenta Boluarte, en la práctica, no incluye a los gobiernos regionales, no incluye a los gobiernos locales, no incluye al Poder Judicial, no incluye a la Contraloría General de la República, porque en nuestra organización está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos. Eso es el gobierno nacional. Están los gobiernos regionales y además están los gobiernos locales, municipales, distritales, provinciales. Entonces, en realidad, cuando uno habla de la corrupción, este no es un problema del gobierno, ni siquiera es un problema del Estado. El Estado es más que el gobierno. En realidad es un problema de la sociedad, porque no hay corrupto público sin corruptor privado. Y por lo tanto, quien tiene que resolver este problema son todos los integrantes del ecosistema de control en la sociedad. Está el sector público, está el sector privado y está la sociedad civil. Y dentro de la sociedad civil están no solamente los medios de comunicación, está la academia, ¿no? Entonces, solamente aquellos países que resuelven el problema de la corrupción. ¿Y qué significa resolver el problema público de la corrupción? No es que no haya actos de corrupción. Los actos corruptos
han existido, existen y existirán siempre. ¿O ustedes creen que en los países más desarrollados del planeta no hay actos de corrupción? ¿Ustedes creen que en el sector privado no hay corrupción? ¿Ustedes creen que en los países más transparentes de la Tierra, en Finlandia, en Suecia, en Suiza, en Noruega, no hay corrupción? ¿Ustedes creen que en el incanato, con el ama Su y el ama Yu y el ama aquella, no había actos de corrupción? No, siempre han habido. ¿Por qué? Porque en última instancia la corrupción es un acto personal. Siempre va a haber gente buena y gente mala. Como yo digo, el Estado peruano no es el cielo, donde todos son ángeles. Tampoco es el infierno, donde todos son demonios. Somos personas de carne y hueso que trabajan con una vocación de servicio, ojalá, ¿no? Y que, evidentemente, siempre, a mí me encanta Star Wars y Marvel, ¿no? Entonces, a pesar de mi edad, y entonces siempre digo, siempre uno puede caer en el lado oscuro de la fuerza. Y por lo tanto pensar que el problema a solucionar en la política pública es eliminar los actos de corrupción, eso no es posible. Lo que hay que hacer es eliminar el problema público de la corrupción. Cuando los actos de corrupción permean todo el Estado y la corrupción se vuelve sistemática y el Estado y la nación sobre todo es incapaz de detectar, procesar y sancionar esos actos de corrupción y empiezan a difuminarse en todo el aparato estatal, entonces ahí tenemos un problema público que afecta a nuestro proceso de desarrollo, que afecta a la institucionalidad democrática, afecta a la confianza de los ciudadanos en el Estado constitucional de derecho que tenemos, y eso es lo que impide el desarrollo. Y eso es lo que está pasando en nuestro país, no ahora, hace mucho tiempo. Y cada vez se hace mucho más complejo. De hecho, ahora en el Perú lo que tenemos son casos, no son casos de corrupción. Eso no ha existido siempre, desde siglos atrás. Sino que lo que empieza a generarse son casos estructurados, organizaciones criminales que se juntan, se organizan, trabajan en conjunto para defraudar al Estado, ¿no? El caso de Lavallato, por ejemplo, es un caso de mega corrupción internacional, nacional, pero también hay casos de mega corrupción complejos a nivel regional. Piensen, por ejemplo, últimamente, ¿no?, en el tema de los dinámicos del centro. O piensen a nivel de lo que pasaba antes en Ancash, ¿no?, este último caso en Junín, pero en Ancash con la centralita, ¿no? O incluso a nivel local, ¿no? Las manos limpias en Chiclayo, ¿no? O los tiranos, los tiranos del centro, o los ágiles de Zaposoa, que la policía que tenemos es extraordinaria para poner esos nombres, ¿no? Entonces, pero de esas redes criminales que se organizan y defraudan al Estado, ¿no? Entonces vale la pena, ¿no?, antes de pensar en cómo medir un problema, hay que entender qué cosa es ese problema, ¿no? Aunque claro, el tema de qué es la corrupción, cómo se lucha contra ella, etcétera, podría ser materia de otra charla. Yo he venido aquí a conversarles específicamente sobre cómo se mide la corrupción, ¿no? Y para eso, no sé si me pueden ayudar con las diapositivas. Hemos preparado unas breves diapositivas. La siguiente, por favor. Ya. ¿Qué es la corrupción? Ya. Usted lo ha dicho, Contralor. Es el abuso del poder para el beneficio propio de terceros. Ya, pero además, en el caso peruano, está definido legalmente qué cosa es la corrupción. La corrupción es el mal uso, el abuso del poder público o privado para obtener un beneficio económico o no económico, o una ventaja, directa o indirecta, por agentes públicos, privados o ciudadanos. O sea, el corrupto no es solamente el funcionario público, ¿no? Hay ciudadanos que son corruptos, hay privados que son corruptos, malos empresarios, vulnerando los principios y deberes éticos, las normas y los derechos fundamentales. Es decir, el concepto de corrupción, legalmente hablando, es un concepto tremendamente amplio. ¿Por qué? Porque evidentemente la corrupción tiene múltiples dimensiones. Y eso es una cosa muy importante a tenerlo presente. El concepto de corrupción no es un concepto jurídico solamente. Tiene incluso connotaciones culturales. ¿Por qué? Porque la ética es el estudio filosófico de la moral. Y la moral tiene que ver con las costumbres.
Y las costumbres van cambiando de una realidad a otra, de un tiempo a otro. Es por eso que hay actos que pueden considerarse corruptos en una sociedad que no lo son en otro. ¿No? Y así. Pero ¿cómo se mide? Y ahí viene la complejidad, ¿no? A mí siempre me hacen varias preguntas. Yo viajo mucho, ¿no? Por eso justo les decía que qué bueno ha sido que hemos podido coincidir en nuestras agendas. Yo normalmente solamente paro una semana al mes en Lima, ¿no? El resto estoy en provincia. Pero siempre me hacen esta pregunta, ¿no? Y Contralor, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, ¿no? La vez pasada estuve en Ica, ¿no? Viendo, justo la semana pasada, viendo estos problemas de... terminando un periplo que empecé de Tumbes, Piero, La Mayaca, La Libertad, Anca, Lima, Provincias e Ica, ¿no? Para ver el tema de una cosa que me tiene muy preocupado, que es el fenómeno del niño, ¿no? O sea, los efectos del yaku. El dengue que estamos viviendo ahora es el problema del yaku, ¿no? Y qué es lo que está haciendo el Estado para poder revertir esa situación, pero por sobre todo, ¿qué va a hacer el Estado para mitigar los efectos de este fenómeno del niño que está en ciernes? Y que si no hace el Estado lo que tiene que hacer, pues nos va a destruir. Vamos a tener miles de compatriotas que van a morir y vamos a tener miles de millones de dólares en infraestructura pública y privada que se va a destruir, ¿no? Pero bueno, entonces estaba en Ica y una de las preguntas que me hacían es: Contralor, yo quiero saber cuánto exactamente nos ha robado el gobernador regional, ¿no? Que es una pregunta muy común, ¿no? Porque hay tantos casos de corrupción, como les decía, la corrupción en el Perú ya se ha vuelto sistémica, es un fenómeno generalizado en el Estado. Entonces todo el mundo quiere saber cuánto nos han robado, exactamente, ¿no? Entonces yo siempre le digo, exactamente, eso yo no lo sé. Pero no solamente yo no lo sé, eso no lo sabe nadie. Nadie lo ha sabido, ni nunca nadie lo va a saber. ¿Por qué? Porque el hecho corrupto, al ser un hecho, una actividad opaca, no transparente, clandestina, tiene un desafío metodológico, no es observable en el universo. O sea, ¿cuánta corrupción hay en Lima? ¿O hay en el Perú? ¿O hay en el mundo? Exactamente eso no lo puede saber nadie. Porque tú puedes encontrar casos de corrupción y sobre esos casos investigas. Y sobre esos casos teóricamente lo sabes todo, ¿no? Pero no sabes cuáles son todos los casos. Entonces no puedes saber exactamente. O sea, la coima no deja factura, mis queridos amigos y amigas. Y por tanto no puedo llevar una contabilidad. Entonces no puedo saber exactamente lo que se han robado. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que este desafío metodológico, ¿no? Este desafío metodológico que se presenta no solo en el Perú, se presenta en todo el mundo. Cuando el Fondo Monetario Internacional dice, se han perdido 1.5 trillones de dólares en sobornos en el mundo, casi 2 puntos del Producto Bruto Global. Imagínense, ¿no? Imagínense. 1.5 trillones de dólares en sobornos en el mundo. No es que el Fondo Monetario tiene un Excel y dice todos los países, con todos los casos, con todas las autoridades, todos los proyectos, todas las coimas que han recibido, suma y sale 1.5 trillones. No. ¿Por qué no puede hacer eso? Porque no sabe cuáles son los casos. Entonces es una estimación. Siempre el tamaño de la corrupción, la pérdida por corrupción, es una aproximación cuantitativa. Y por lo tanto, para eso hay varias estrategias de medición. Una de ellas es quizá la más común, ¿no? Imagínense si todos ustedes fueran, y aquí estamos, digamos, en Lima, digamos, si todos ustedes fueran una muestra estadísticamente representativa de la población de Lima, entonces habría pues abogados, habría ingenieros, habría funcionarios públicos, habría maestros, habría empresarios, habría amas de casa, una muestra representativa de la población de Lima. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que hay corrupción o no en Lima? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. A esos que dicen que sí, les vuelvo a hacer otra pregunta. Ya, ¿y cuánto crees que se pierde? ¿El 10%? ¿El 15%? ¿El 5%? ¿El 10%? ¿Cómo es? Y todo el mundo me dirá.
Entonces luego, ¿qué hago? Bueno, saco un promedio. Y ese será el monto que se pierde. No, pero esa es una proporción, Contralor, sí, bueno. Pero si quiero saber cuánto es el monto, es la proporción de lo que se ha gastado. Entonces, una forma de estimar el tamaño de la corrupción en el Perú, ¿no? Lo cual es curioso, ¿no? Fíjense, la corrupción es el problema secular más importante que tiene la nación peruana desde hace décadas. Es el problema público fundamental. De hecho, en la sociedad urbana, porque la cosa rural es un poco diferente, pero en la sociedad urbana, la última encuesta del año 22 de Proética, que digamos que es el capítulo nacional de Transparencia Internacional en el Perú, el principal problema, después de la inseguridad ciudadana, es la corrupción. Es el principal problema que amenaza la vida de todos los peruanos, ¿no? Y eso ha sido hace N años atrás. Pero nunca nadie ha calculado el tamaño del problema. Fíjense, recién eso lo viene haciendo la Contraloría desde el año 2019. Y entonces, ¿cómo se hacía antes? A través de una metodología basada en las percepciones. ¿Qué es eso? Lo que les acabo de describir. Es decir, les hago una encuesta, les pregunto, y es lo que ustedes perciben. Pero como ustedes saben, las encuestas no siempre son muy fiables, ¿no? Porque la percepción, en temas complejos, sobre todo como este, no necesariamente es igual a la realidad. Pero una forma de hacer esto es bajo la estrategia de medición perceptual. Sí, pero Contralor, la percepción, como usted dice, pues no es necesariamente lo mismo que la realidad, entonces no es muy precisa. No deberíamos hacer eso, ¿no? Pero fíjense, el instrumento que permite rankear todos los países de la Tierra, que es el que genera Transparencia Internacional, es un índice perceptual. Es el índice de percepción de la corrupción. O sea, Transparencia Internacional, cuando rankea a todos los países de la Tierra, desde el menos corrupto hasta el más corrupto, hace eso. Hace una investigación de naturaleza perceptual. Y eso es lo que hace la Contraloría en el Perú, ¿no? Porque creemos de que es perceptual y creemos que podemos hacer algo más. Otra manera de hacerlo es basado en experiencia. ¿Cómo es basado en experiencia? Basado en experiencia es, ya no te preguntan a ti, ciudadano común y corriente, porque tú estás, cuando tú respondes en función de lo que tú crees. Y eso de lo que tú crees está influenciado por tus prejuicios, por lo que tú sabes, por lo que has escuchado. No, en una metodología basada en experiencia, yo le voy a preguntar al que ha tenido la experiencia de haber participado o haber estado vinculado en un acto corrupto o presuntamente corrupto, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se calcula cuánto es la tasa de soborno que se paga en la policía? ¿A quién le van a preguntar? A la gente que ha tenido interacción con la policía. Entonces algo así como decir, miren, es una muestra de personas, es una encuesta, dice, oiga, a ver, por ejemplo, ¿ha contratado con el Estado? ¿Usted es empresario? Sí, ok, ya. ¿Ya ha contratado con el Estado? No, entonces con usted no es, porque si no ha contratado con el Estado el año pasado, entonces ¿de qué corrupción me vas a hablar? Basada en experiencia. Entonces, no, sí hemos contratado. Ah, ya, muy bien. ¿Y ya ha contratado? Bienes, servicios, obras, ya. ¿Ya tiene que pagar algo para que le den la adjudicación de la buena pro? O sea, para que gane su contrato. No, muy bien. Sí, ok. ¿Y qué ha dado? Ha dado una dádiva, un regalo, ha coimeado. ¿Y cuánto coimeado? Entonces, como se trata de información, ¿no?, reservada, anónima, pues obviamente hay los incentivos para que la gente más o menos declare las experiencias que ha tenido. Y ese es el segundo método. ¿Y así lo hace la Contraloría? No. Nosotros usamos el tercero. Nosotros usamos el método de observación. Porque lo que nosotros hacemos con cada auditoría, y hacemos miles de auditorías al año, en todo el Estado peruano,
¿Qué cosa es una auditoría? Es una investigación. Y entonces voy a investigar un caso. Por ejemplo, en un gobierno regional. ¿Cuántas obras ha hecho el gobierno regional el año pasado? 20. ¿Cuántas ha mirado la Contraloría? 4. ¿Y el resto? No, el resto no las ha mirado. Porque la Contraloría y el Sistema Nacional de Control no tienen la capacidad de mirar todas las obras. ¿Saben cuántas obras se hacen en el Perú? ¿No? Al año, no es que se terminan las obras, ¿no? Porque las obras duran más de un año muchas veces. Pero al año se ejecutan 45.000 obras a nivel nacional. Se generan procesos de contratación de bienes, no obras, de bienes y servicios nuevos, 50.000. ¿No? Se emiten 3.65 millones de órdenes de compra y órdenes de servicio, sin procesos de contratación, ¿no? Todas menos de 8 ITs, o sea, compran a ver. Entonces, es imposible mirarlo todo. Pero si miramos una muestra representativa de esos casos, y es representativo, porque la Contraloría hace miles de informes al año, miles de auditorías, a partir de ahí podemos, digamos, extrapolar a lo que pasa en el universo. Es decir, si yo sé lo que la investigación me dice qué es lo que ha pasado exactamente en 4 o 5 obras, supondré que en las otras 15 pasa lo mismo. Entonces podemos tener una estimación, la siguiente por favor, del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional. Esto es más o menos en detalle, digamos, hay unas cosas mucho más técnicas, pero en esencia, cómo la Contraloría calcula y arriba a esa estimación global, que el año pasado llevó a que el Estado peruano pierda por corrupción e inconducta funcional más de 24.000 millones de soles, ¿no? La siguiente, ¿no? La siguiente. ¿Cuánto se perdió el año pasado por corrupción e inconducta funcional? 24.419 millones de soles. Esa plata que debió servir y que debió llegar a toda la población se perdió en el camino. No es que se ha esfumado, alguien se la ha agarrado, eso está claro, sino que son los sobrecostos que se han generado, las pérdidas patrimoniales producto de los actos de corrupción. ¿Dónde está esa pérdida patrimonial? Fíjense, por ejemplo, ¿no? Miren, vamos a contratar, ahí está eso que está de moda, ¿no? Vamos a contratar, a hacer una obra, y la obra está sobrevalorada. ¿Qué significa esa sobrevaloración? Que yo he pagado por un colegio 100, pero en realidad el colegio vale 80. Entonces he perdido 20. Esos 20 están ahí. ¿No? Pero no solamente puede ser eso producto de la corrupción misma, sino también de la inconducta funcional, es decir, de la negligencia, de la ineficiencia, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar un caso, ¿no? Me acuerdo que en el año, después de la pandemia, ¿no? Ya se resolvió felizmente, pero después de la pandemia, ¿no? Fui a Datel del Marañón, ¿no? Datel del Marañón es una de las provincias de Loreto, en medio de la selva, ¿no? Y ahí se estaba construyendo un hospital 2-1. Los hospitales en el Perú están rankeados, están categorizados. O sea, uno no puede decir yo voy a construir un hospital porque me da la gana, no. Eso ahora es tu clínica, pero con tu plata. Pero si es recurso del Estado, entonces está categorizado qué tipo de hospital que puedes hacer, en qué lugar. Y entonces ese hospital costaba como 100 millones, ¿no? Y entonces fui a ver esa obra efectivamente porque estaba paralizada, ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿por qué está paralizada la obra? ¿Y qué es lo que había sucedido? Habían hecho un expediente técnico para hacer la obra. O sea, yo para hacer una obra, o sea, tú cuando vas a hacer tu casa, ¿no? Necesitas pues el detalle de los planos, ¿no? Y obviamente eso se llama expediente técnico, ¿no? Con todos los detalles, los planos eléctricos, los de ingeniería, sanitarios, todo lo que se necesita para hacer la obra. Y resulta que, oh maravilla, esas cosas que nos pasan aquí en el Estado peruano, nadie se había dado cuenta que ese hospital
se iba a hacer en 4 hectáreas. Pero 4 hectáreas, de las cuales solo 3 eran de propiedad del gobierno regional. 1 hectárea era de una ONG que operaba ambiental, que operaba en Lima. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo el contratista a quien el gobierno regional lo ha contratado para pagar 100 millones va a hacer la obra? Si no puede intervenir, porque no tiene el control de todos los terrenos. ¿Cómo yo voy a hacer una obra pública en una propiedad privada? Eso es imposible. Entonces, obviamente, se paralizó la obra. ¿Cuál es el problema de eso? Además de todos los efectos sociales, económicos en toda la zona, es que la obra va a costar más, va a tener un sobrecosto natural. ¿Producto de qué? De repente nadie ha robado. ¿Producto de qué? Ahora hay que rehacer el expediente. Porque yo puedo construir una obra, un hospital, en 4 hectáreas, en 3 hectáreas, en 1 hectárea. Puedo construir un hospital en medio del Amazonas. La ciencia y la tecnología me lo permiten. La única discusión es cuánto me va a costar y cuánto tiempo me voy a demorar, eso es todo. Pero en este caso, lo que ocurrió es que esa obra tuvo que rehacerse el expediente, se demoró mucho tiempo, etcétera, etcétera, entonces tuvimos sobrecostos. Esos sobrecostos, que no necesariamente son corrupción, también están ahí. Porque cuando entra la Contraloría y mira la obra, calcula la pérdida global. Es por eso que siempre hablamos de corrupción e inconducta funcional. Y eso es lo que se ha perdido. Eso significa que en el gobierno nacional se perdieron 10.696 millones de soles. Se perdieron porque se lo robaron o porque gastaron algo, ¿no? 8.000 en los gobiernos regionales y 5.600 en los gobiernos locales. Eso es 13.4%, es decir, 13 soles de cada 100 soles que el Estado gasta, se pierde. Por eso, luchar contra la corrupción de manera efectiva es el principal negocio que podemos tener en la sociedad. Porque cada vez que somos más efectivos en la lucha contra la corrupción, le ahorramos al Estado esa pérdida. Y ahí ustedes pueden apreciar, ¿no?, que ya gracias a los estudios de la Contraloría, antes estas cosas se discutían, ahora ya no se discuten. Porque antes a ti te preguntaban, bueno, ¿y dónde se pierde más plata? ¿En los gobiernos regionales o en los gobiernos locales? Y la gente opinaba. Aquí ya no hay nada que opinar. Y ahí está la evidencia empírica, punto. Se pierde más plata en el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional es el que ejecuta más cantidad de plata. Pero en términos proporcionales, que es como se debe medir el tamaño de la corrupción, no solamente en términos absolutos, sino es, el problema de la corrupción es cuánto pierdes de lo que gastas. Si gastas poquito, aunque pierdas mucho, siempre vas a gastar menos que el que gasta un montón. Obvio. Y por lo tanto, en términos de proporcionales, o sea, relativos, que se llama la tasa de incidencia de la corrupción, los gobiernos regionales tienen el principal problema. 18.7%. O sea, casi 19 soles de cada 100 soles se pierden. ¿No? Igual, ¿dónde se pierde más plata? Cuando el Estado compra bienes, compra servicios, para la provisión de servicios, para la provisión de bienes, o cuando hace obras. ¿Dónde se pierde más plata? A ver ustedes. ¿En dónde se roba más? En las obras, pues, y ahí está. La tasa de incidencia en el rubro de inversión pública es 16%, 16.8%. En cambio, en el de bienes y servicios es solo 12.8% y en el resto de los tipos de gasto, 12.9%. Ahora, lo siguiente, por favor. Esa es la distribución en todo el territorio. ¿Cuál es la región donde mayor tasa de incidencia, donde más problema de corrupción hay? Moquegua, La Libertad, Apurímac, Huancavelica, Ancash, Arequipa,
Cusco, Lambayeque, ahí están todos los rojos. Pero evidentemente, ¿no? Evidentemente, Moquegua ahí está en el primer lugar, por ejemplo. Luego se sigue La Libertad, ¿no? Pero en términos de plata, de pérdida, la siguiente, por favor. Primero está Cusco, después está Ancash, después está Piura, después La Libertad. Porque son regiones donde el Estado, los tres niveles de gobierno nacional, regional y local, gastan un montón de plata. Entonces, de esa manera, ya no solamente gracias a estos estudios que hace la Contraloría anualmente, desde el 2019, muchas preguntas y especulaciones sobre dónde está la corrupción, a cuánto asciende, dónde se pierde más plata, ya no hay nada que especular, ya nadie tiene que opinar nada, está el dato, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Y qué cosa es, para que tengan una mejor idea, qué cosas son 24.000 millones de soles? ¿No? Porque no todos han tenido la oportunidad de ver ni siquiera 1 millón de soles puestos en una mesa, ¿no? Es que son 24.000 de esas mesas. Para que tengan una idea del tamaño de la pérdida por corrupción en conducta funcional. Si esta plata, 24.000 millones, pudiéramos distribuirlas entre todos los pobres del Perú. A ver, ¿cómo se mide la pobreza? De varias maneras, pero la que se mide tradicionalmente en el Perú es debajo de la línea de pobreza, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es eso? Es ¿quiénes son pobres? Aquellas personas que no alcanzan a acceder a una canasta básica de consumo, alimentaria y no alimentaria. Los pobres extremos son alimentarios. Y entonces, ¿cuánto es el tamaño de la pobreza? Es cuánto le faltaría a todas esas personas para poder acceder y pasar la línea de pobreza. Entonces eso es un dato numérico, cuantitativo, monetario, igualito este. Pues si dejáramos de perder tanta plata en corrupción, podríamos cerrar por completo la brecha de pobreza en el Perú. O sea, imagínense, no habría ni un pobre. Y pobre extremo tampoco, pues, porque los pobres extremos están dentro de los pobres. Y nos daríamos el lujo de cerrar esa brecha 2 veces al año. Ese es el tamaño. Imagínense un Perú sin pobreza. Ese es el tamaño de la corrupción. O también, todos ustedes conocen el Perú, ¿no? Han ido seguramente a Junín, ¿no? Han ido a Loroya, han pasado por la carretera central, por el desastre que tenemos en la carretera central, ¿no es cierto? Ya. Pero también conocen la Panamericana Sur, ¿no? Seguramente han ido a Asia, ¿no? Cada vez en verano, cuando uno va a la playa, entonces va por la Panamericana Sur. Ahora, imagínense una autopista central igualito a la Panamericana Sur. Con 4 carriles, 2 de ida, 2 de vuelta, todas las obras de arte, todos los túneles, todas las señalizaciones, todo, sin ningún hueco. Eso, que es la autopista central, que es lo que está haciendo en el marco de un convenio de gobierno a gobierno con Francia, y que debe estar listo en el año 2030, ¿no? Más o menos. Eso cuesta 12.000 millones de soles. O sea, lo que perdemos en un año por corrupción nos permitiría tener 2 carreteras centrales. No como la actual, sino como si fuera la Panamericana Sur. O sea, el tamaño de la corrupción en el Perú es brutalmente grande, lesivo al desarrollo nacional. O si quieren verlo de otra manera, con eso podríamos hacer 50 hospitales de primer nivel, ¿no? O sea, 50 hospitales de alta complejidad. Ya, imagínense un centro de neoplásicas, 2 centros de neoplásicas en cada departamento. ¿Se imaginan cómo sería eso? ¿Se imaginan toda la cantidad de derechos que los ciudadanos en el Perú podrían perfeccionar y podrían acceder? Ese es el tamaño en realidad de la corrupción, no es solamente los 24.000 millones, es el costo de oportunidad que dejamos de tener por esa cantidad de plata, ¿no? La siguiente. Ya. Pero cuando miramos la corrupción, el tema de la pérdida patrimonial, no es solamente la pérdida en sí,
sino que hay que empezar a analizar otras consideraciones para crear un índice de corrupción que permita rankear todas las entidades públicas. Eso ya lo tiene la Contraloría, ya lo tiene el Perú, ¿no? Y el Perú es uno de los países pioneros en estas metodologías estandarizadas, internacionales, respecto de cómo medir la corrupción y cómo rankear a las distintas instituciones públicas, ¿no? Y es por eso de que este índice, que juega con 10 bases de datos, todo es objetivo, acá no hay nada perceptual, todo es objetivo, data dura y pura, ¿no? Con 10 bases de datos, la siguiente, permite generar 5 variables y 14 indicadores que permiten identificar cuáles son las entidades con mayores problemas de corrupción e inconducta funcional. Porque no solamente se trata de la pérdida. Por ejemplo, ¿no? Todos los funcionarios públicos tienen que presentar declaraciones juradas de bienes y rentas sin interés. Pero cuando yo miro las declaraciones juradas, ¿no? Que son miles las que nos llegan, obviamente, de cada funcionario público, ¿no? Cientos de miles al año, y entonces lo que uno mira es, oye, a ver, no ha declarado a sus parientes. O sea que este funcionario está solo en el mundo. ¿Cómo es eso posible? ¿No? Claro, puede haber un caso, pero en general todo el mundo tiene familia. ¿Y por qué eso es importante? Porque entonces quiere decir de que dependiendo de quién sea ese funcionario, todos esos familiares no pueden contratar con el Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, el no declarar apropiadamente la información revela un riesgo de corrupción muy grande, ¿no? O como por ejemplo en el caso de las declaraciones de bienes y rentas, ¿no? O sea, a veces hay declaraciones de bienes y rentas que tienen que presentar los funcionarios públicos. Dicen, ¿cuánta plata tienes en el banco? No tengo cuenta bancaria. ¿Cómo no vas a tener cuenta bancaria? ¿Acaso te pagan en efectivo? ¿Cómo es? Entonces, ¿y por qué no declaras entonces? Si tienes obligación de declarar, ¿por qué no transparentas? Entonces hay toda una serie de categorías que permiten rankear las distintas instituciones públicas. Entonces ya no es solamente el monto, sino que la corrupción tiene de esta manera un abordaje mucho más multidimensional. O por ejemplo, ¿cuántas denuncias hay? Porque por alguna razón a una entidad le llegan mucho más denuncias a la Contraloría sobre esa entidad que otra entidad. O por ejemplo, ¿cuántos funcionarios públicos han sido comprendidos o tienen responsabilidades administrativas, civiles, penales, etcétera? La siguiente. Entonces así podemos tener un ranking de las instituciones públicas. Ese es el top 10 de las 10 principales instituciones públicas en el ranking de en conducta funcional del 2022 para el gobierno nacional, ¿no? Ahí está pues Senares, acuérdense, todo el tema de salud, ¿no? Ministerio de Transportes, como decía, Transportes, ¿no? Está Inversiones en Salud, el PRONIS, está el PRONIET en Educación, etcétera, ¿no? También está el sistema de justicia, también por ahí aparece el Poder Judicial, ¿no? La siguiente. Y esa es a nivel de los gobiernos regionales. Está Educación de Piura, el Plan Copesco en Cusco, está Educación en Lambayeque, está la región Callao, etcétera. Y también hacemos lo mismo, la siguiente, en las municipalidades, obviamente la de Lima, metropolitana, pero también está San Marcos, el Huari en Ancash, está Mariscal Nieto en Moquegua, está Quimbiri en la Convención en Cusco y así. ¿Ok? Finalmente, lo siguiente. ¿Qué ha pasado? Por eso, digamos, hay demasiado problema de corrupción y conducta funcional en el Perú, sí, pero yo soy optimista, no estamos haciendo todo mal. Porque claramente, miren esos mapas de calor, claramente la corrupción se está moviendo, pero en términos globales se está reduciendo. Es decir, el año 2019 se perdieron 23.297 millones de soles. Y el año 2022 se han perdido 24.419. Es más, como que se está reduciendo, sí, se está reduciendo. ¿Por qué? Porque la cantidad de plata que manejaba el Estado peruano en el 2019 era muchísimo menos que la que maneja el 2022. Y por tanto, en términos del Producto Bruto Interno, ha caído de 3 puntos a 2.6. O en términos de tasa de incidencia se ha reducido de 14.9 a 13.4. ¿No? Y solamente un dato adicional, ¿no? Hay mucho por hacer, pero estamos en el sentido correcto. Estamos haciendo
Estamos avanzando, quizá no con la velocidad que quisiéramos avanzar en la sociedad peruana, pero poco a poco hay menos corrupción a nivel agregado, aunque haya más casos, porque también puede haber esta percepción de que hay más casos. Y claramente durante el gobierno del expresidente Castillo han habido muchísimos más casos de corrupción, ¿no? Pero son más casos, pero que mueven mucha menos plata, ¿no? Y por lo tanto, en términos de la pérdida patrimonial estatal, se va reduciendo. Pero ya para terminar, fíjense este dato, la siguiente. Esto es una de las cosas que hace la Contraloría. Cuando hace las auditorías, imputa responsabilidades a los funcionarios, ¿no? Entre el 2021 y el 2022, la cantidad de funcionarios a quienes se les encontró responsabilidad administrativa, civil y penal, es decir, hicieron malas cosas, algunos de esos son ladrones, otros son simplemente negligentes, ¿no? Aumentó prácticamente, se mantuvo igual, 1.1%, 1% más. En el caso del gobierno regional, 7% más. Pero en el caso del gobierno nacional subió a 37%. Y gran parte de eso es el Poder Ejecutivo, el gobierno de Castillo, donde la cantidad de funcionarios públicos a quienes se les ha encontrado responsabilidad administrativa, civil y penal ha aumentado en 35%. Y esto está revelando el enorme deterioro de las capacidades institucionales que produjo las malas designaciones de los funcionarios, los grandes problemas que hubieron en las contrataciones, etcétera, 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 durante el último gobierno antes del actual. ¿Ok? Finalmente, los invito, la siguiente por favor, a que entren al observatorio. Hemos creado un observatorio nacional anticorrupción, ¿no? Ahí no solamente van a encontrar todos los papers y toda la información de cómo se hacen estos estudios, sino también van a encontrar las variables, ¿no? Entonces van a poder simular, van a poder saber cuánto es el tamaño de la corrupción en cada entidad, de acuerdo a su propia selección, ¿no? De tal manera de que este ha sido un aporte sustancial a la transparencia, a la lucha contra la corrupción que ha hecho la Contraloría y que se lanzó internacionalmente, ¿no? En el marco de un evento académico muy interesante que se llevó a cabo a fines del año 2022. ¿Ok? Ya está totalmente disponible para todos, no necesitan claves, simplemente entran y pueden empezar si es que les interesa, ¿no? Y claramente el JIPA tendría que interesarles mirar y conocer todos los avances que se ha venido desarrollando en materia de medición de la corrupción en el Perú. Muchas gracias. Bueno, entramos en la sesión preguntas al señor Contralor y aquí realmente hay muchísimas, no voy a dar tiempo para todas, pero vamos a escoger las que más fundamentadas. Señor Contralor, con todo lo expuesto sobre cómo ha sido perjudicado el Perú por los actos de corrupción, los índices de las pérdidas, etc., mi pregunta es, ¿cómo podríamos, o de qué manera se puede entrar a mejorar dentro de las instituciones? Es importante la aplicación y implementación constante del control interno de las entidades. Lo pregunta Nicole Paino Morales. Varias preguntas y... ¿Todas? ¿Qué medidas se están implementando para fortalecer la supervisión y el control de los procesos de contratación pública en el Perú? ¿Cómo se garantiza la rendición de cuentas de los recursos públicos y qué mecanismos de control se aplican en ese sentido? ¿Considera que de algún modo la corrupción es necesaria para el desarrollo económico?
¿De qué manera cree usted que se mejorarían los resultados de las denuncias por casos de corrupción en el país? Y dos más. ¿Cuál considera que fue un caso de corrupción que perjudicó de manera masiva a un departamento o provincia? Y la última, ¿cómo está relacionada la economía, modelo económico de un país y sus índices de corrupción? ¿Cómo se ven afectados los indicadores de desarrollo económico de un país de altos índices de corrupción como el Perú? Yo sería la primera cantidad de... Pero, adelante. Ok, a ver, con relación al tema del control interno, ¿no? O sea, ¿qué es el control? A ver, el control son de dos tipos. Hay un control externo, que es el que hace la Contraloría, y un control interno, que es el que deben hacer las entidades. El control interno es lo más importante, es la primera línea de defensa en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional. De hecho, nosotros tenemos harta chamba porque no la gente que tiene que hacer el control interno no hace la suya, ¿no? Ese es el punto. Entonces, pero el sistema de control interno en el Perú es un sistema tremendamente precario. ¿Qué cosa es un sistema de control interno? Es un conjunto de acciones, ¿no?, que permiten gestionar bien los recursos, que permite que las entidades cumplan con sus objetivos institucionales, tanto desde la perspectiva del cumplimiento, de la perspectiva financiera y desde la perspectiva operacional. O sea, que hagan lo que tengan que hacer. Pero hay muchos problemas porque no tenemos un servicio civil calificado, porque las normas son muy complejas, etcétera, 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 que hacen que muchas veces esas capacidades de gestión sean muy bajas. Y por lo tanto, eso es un espacio muy importante para que haya negligencia, para que haya inconducta funcional y para que haya corrupción, ¿no? Entonces, hay que avanzar en todo lo posible por fortalecer el control interno en las instituciones. Lamentablemente la Contraloría no es responsable de hacer eso, porque el control interno lo hace cada una de las entidades. Lo que hace la Contraloría es simplemente normar y evaluar el cumplimiento de ese nivel de madurez que deben tener las entidades. Pero estamos absolutamente de acuerdo de que la mejora del control interno es una tarea fundamental en la lucha contra la corrupción. Porque, como les repito, la primera línea de defensa para la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional es el control interno, no es el control externo que hace la Contraloría. Ahora, se han tomado muchas medidas de control. O sea, de hecho, el Sistema Nacional de Control en el Perú desde el año 2018, con la Ley 3742, está en pleno proceso de reestructuración. Una reforma muy grande que ha contemplado pues la absorción de las oficinas de control institucional, la creación del control concurrente, de un modelo de control mucho más preventivo, todos los mecanismos de participación ciudadana que ahora tiene la Contraloría. Es por eso que se ha avanzado mucho. La reforma ya debe concluir este año, ¿no? De hecho la diseñamos para que se haga en 4 años, 18, 19, 20 y 21, pero con el COVID nos hemos extendido un par de años más. Este año debe concluir la reforma con la aprobación de una última ley que permite la creación de una carrera del auditor gubernamental en el Perú, es decir, una carrera especial que permita profesionalizar y garantizar la autonomía y las capacidades de todos los auditores a nivel nacional. El proceso de rendición de cuentas es múltiple, ¿no? O sea, uno rinde cuentas como titular cuando entrega el cargo o cuando informa al Congreso o a la propia ciudadanía, en el caso de los gobiernos regionales y locales, por ejemplo, a través de las audiencias. Pero también estos mecanismos de rendición de cuentas están muy asociados a los mecanismos de transparencia. O sea, mientras más información haya, la ciudadanía, el control social se puede hacer presente y puede exigirle a las autoridades mayores procesos de rendición de cuentas. Porque rendir cuenta es, oye autoridad, ¿qué has hecho con mi plata? Porque el presupuesto es nuestra plata. Entonces, ¿qué cosas has hecho con esos recursos que todos los peruanos te hemos dado para que cumplas unos determinados fines y propósitos para los cuales existe la entidad que lideras? Entonces, esos procesos de rendición de cuentas son también muy importantes, ¿no? La corrupción es necesaria para el desarrollo económico. Ha habido en la literatura una corriente en algún momento que postulaba eso. Mira, la corrupción es el aceite que permite el engranaje de toda la estructura estatal, ¿no? Pero la evidencia muestra que los países, y esto va con la última pregunta, los países más desarrollados son menos corruptos.
O sea, los países donde el nivel de bienestar de la gente es mayor, donde el Producto Bruto per cápita es más alto, tienen menores niveles de tasas de soborno, niveles menores de incidencia de corrupción. ¿Por qué? Porque al final la corrupción genera una serie de efectos negativos, tanto en la esfera económica como en la esfera social y en la esfera política, que lo que hacen es deterioran el proceso de desarrollo de un país. Es por eso que le decía, la lucha contra la corrupción es fundamental para lograr un desarrollo más inclusivo, más equitativo, más humano y mucho más justo de nuestra nación, ¿no? Y con relación a qué hacer para mejorar el sistema de denuncias, lo primero que hay que hacer, y eso es lo que ha venido haciendo la Contraloría, es que para que la denuncia funcione, para que la gente denuncie, una vez que la gente denuncia y se tome el tiempo de denunciar, la denuncia tiene que producir algo. O sea, lo que pasa en el Perú es que todo el mundo denuncia y no pasa nada. Porque el gran problema de la corrupción en el Perú, además de la corrupción, no es solo la corrupción, es la impunidad. O sea, no hay sanción, no pasa nada. Por todos los problemas que tiene el sistema de justicia en nuestro país. Es por eso que hay, además del control gubernamental, cuya reforma se ha hecho y siempre se puede perfeccionar, pero se ha hecho de manera muy importante, hay 5 otras reformas estructurales que en el Estado peruano se tienen que hacer si queremos realmente luchar efectivamente contra la corrupción a mediano plazo, a corto y mediano plazo. Porque a largo plazo, lo único que va a arreglar este problema es un tema educativo, es un tema de la cultura, de los valores, de la gente. Pues como les decía, el acto corrupto es al final de cuentas siempre un acto personal. Y por tanto eso tiene que ver con los valores, con los principios, con eso que se aprende en el hogar, con eso que se fortalece en el colegio, en la universidad, y que luego se despliega a lo largo de la vida laboral. O sea, el corrupto no es un enfermo que no sabe lo que hace, sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿no? Y por lo tanto, a largo plazo, esto lo que necesitamos es superar la profunda crisis de valores que hay en nuestra sociedad, y en eso el tema de la reforma educativa resulta fundamental. Pero a mediano y corto plazo, hay 5 reformas que se tienen que hacer, además de la del control que se está haciendo ya. Una es la reforma política, ¿no? Pero no tanto en el sentido de que haya 2 cámaras, etcétera, ¿no? Cosa que yo creo que es fundamental además, pero sino en materia de la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Porque tú tienes en una estructura organizacional corrupción que es de abajo, la menuda, la chiquita. Pero ahora lo que tenemos es una corrupción que penetra el vértice del poder. Por eso tienes tantos alcaldes presos, sentenciados, tantos gobernadores, tantos presidentes. ¿Por qué? Porque lo que tienes es que la corrupción ha penetrado el vértice del poder. Es decir, ya no es una corrupción que se va de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿Y es por qué? Porque muchas autoridades, cuando acceden a los puestos, ¿no?, tienen que devolver todo lo que deben, ¿no? Las campañas electorales cuestan un montón de plata. Ni el sueldo de un alcalde, ni de un gobernador, de un congresista, de un presidente puede alcanzar durante los 4 o 5 años para devolver todo lo que cuesta una campaña. Y entonces obviamente esos son inversiones, entre comillas, del narcotráfico, también de malos empresarios, también de la corrupción, que al final exigen como cualquier inversión un retorno. Entonces, esa es una problemática fundamental que tiene que resolverse. Otra, sin duda alguna, también muy importante, es la reforma del servicio civil. Los funcionarios públicos en el Perú no tienen una carrera pública meritocrática. Cada vez que hay un nuevo gobierno regional o local, todo el mundo sale y vuelve a entrar. Entonces, no hay una carrera, no hay una profesionalización. Los funcionarios públicos en el Perú en general están pésimamente mal pagados. Y entonces, obviamente, no puedes tener las calidades, no estamos hablando de la honestidad, que es otra cosa, pero sí las calidades y las competencias que tú quisieras en los funcionarios, ¿no? O sea, ¿cómo vas a tener un buen logístico, ¿no?, en una municipalidad si le vas a pagar 2.000 soles? O sea, ninguno de ustedes terminando sus estudios en esta universidad va a ir a trabajar en el Estado para ganar 2.000 soles. O en un gobierno regional, ¿no?, un gerente de infraestructura que maneja pues millones de soles, ¿no?, que le pagan 6.000 soles, ¿no?, y que le exigen que tenga maestría, que tenga 10 años de experiencia, o sea. Entonces el tema del servicio civil es fundamental, la carrera pública, una carrera pública meritocrática. ¿Qué es lo que pasa en los países desarrollados? Que tienen todos los países. No hay país desarrollado que no tenga carrera pública, ¿no?
¿Por qué? Porque entonces tú eliges a las autoridades, cambian las autoridades y cambian los asesores, cambia el secretario, cambia el chofer, cambian los directores, pero no cambia nadie más, ¿no? Imagínense, entra un nuevo ministro para hacerlo a nivel del gobierno nacional, entra un nuevo ministro, cambia su viceministro, cambia su secretario general, cambia sus directores generales, punto, no cambia nadie más, porque no puede cambiar a nadie más. En cambio aquí no, aquí todo el cambio por el ciclo político permea casi toda la organización. Es porque no hay un servicio civil de carrera meritocrática que permita captar y obtener personal calificado, bien pagado en el Estado, ¿no? La tercera reforma tiene que ver con lo que usted también conversaba hace un ratito con una de sus preguntas, sobre todo el tema de rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana. Cualquier cosa que tenga que ver con eso es fundamental. Hay que tratar de avanzar en todo lo que se pueda, en fortalecer los mecanismos de transparencia, de participación ciudadana, de control social y de rendición de cuentas. Pero hay, digamos, otra reforma también muy importante, ¿no? También muy importante, que es la reforma del sistema de justicia. O sea, si el sistema de justicia es lo que garantiza que en una sociedad no haya impunidad, si hay impunidad, la lucha contra la corrupción es por definición inefectiva. Porque tú puedes hacer todo, pues la Contraloría puede detectar los casos, puede sacar los informes, etcétera, etcétera, pero si los corruptos ven que no les pasa nada, ¿no? Entonces obviamente no hay incentivos racionales suficientes para dejar de ser corrupto, ¿no? Porque claramente el corrupto tiene beneficios, tiene costos, pero si esos costos son menores a los beneficios que individualmente obtiene, entonces va a estar siempre dispuesto a ser corrupto, dado, digamos, manteniendo constante, como dirían los economistas, ceteris paribus sus valores, digamos, ¿no? Entonces en la práctica el sistema de justicia es fundamental. Se necesita un sistema de justicia célere, justo, predecible. Los juicios no pueden demorar tanto, ¿no? Las investigaciones no pueden demorar tanto. Miren el caso Lavallato, ¿no? Que justo me comentaba López que crearon justamente este grupo, ¿no? Este grupo a propósito de los casos de Lavallato cuando estuvo en la agenda pública, cuando empezó. Me habían pasado 6 años, no hay nadie preso, nadie sentenciado, preso. Había un montón de prisiones preventivas, pero la prisión preventiva no es nada, lo que importa es la sentencia, ¿no? Y no hay nadie, ya pasó 6 años, ¿no? O sea, el sistema de justicia tiene que cambiar. Y la última, la quinta reforma, que es no menor tampoco, que es muy importante, es la mejora en la calidad regulatoria y la simplificación administrativa. El Estado opera sobre las reglas, pero hay un montón de reglas inútiles, anacrónicas, que no agregan valor. Entonces, si tú quieres reducir la corrupción y entiendes que la corrupción es el abuso del poder, reduce el poder. ¿Cómo le creas poder a un burócrata, a un funcionario público? Con los trámites. Mientras más reglas hay, más trámites hay, más espacios para la corrupción va a haber. Porque con un trámite, imagínate, hay un trámite que no le agrega ningún valor, no genera valor público, ¿esto para qué está? Pero existe. O un trámite que hecho eficientemente le requiere 8 pasos, pero ahorita el trámite tiene 10 pasos. ¿Qué has hecho? En esos 2 pasos que están sobrando, le has creado un espacio para la corrupción, porque le has puesto precio a la firma de ese burócrata. Entonces tienes que resolver eso. Es por eso que esas 5 reformas, adicionalmente a las del control, son todas las medidas que el Estado peruano, a mi juicio, debería desarrollar en el próximo quinquenio para tener efectivamente resultados mucho más contundentes en la lucha contra la corrupción, para que esos 24.000 se reduzcan sustancialmente. Porque como usted ha dado cuenta, se vienen reduciendo, pero a tasas bastante, digamos, lentas, ¿no? Porque ya no es posible avanzar más rápido si es que no se dan estas otras grandes reformas, ¿no? Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Avanzando unos minutos más de su tiempo, le planteo 5 preguntas rápidas para que usted nos pueda dar su respuesta rápida y de esa manera ir terminando con el evento. ¿Qué es lo que más le impresiona e indigna a usted de la corrupción? ¿Perdón, cómo? ¿Qué es lo que más le indigna a usted de la corrupción? ¿Por qué en los gobiernos regionales hay más incidencia de corrupción que en los gobiernos locales? Desde nuestra posición de estudiantes, trabajadores,
¿cómo podríamos intervenir o actuar ante estos casos de corrupción? ¿Cree que el acuerdo nacional se pueda lograr un consenso mínimo para implementar una política anticorrupción? Y la última sería, con la nueva prerrogativa que tiene la Contraloría sobre el levantamiento de secretos bancarios de funcionarios, ¿cuáles han sido los logros y si ya se han hecho uso de dicha prerrogativa? Serían todas las preguntas. A ver, lo que más me indigna de la corrupción son todos los efectos sociales que genera, ¿no? Sobre todo porque la corrupción perjudica siempre a los más pobres, ¿no? ¿Por qué? Si la corrupción es el abuso del poder y se traduce en una pérdida patrimonial del tamaño que hemos visto, ¿no? Entonces, la corrupción no solamente está generando mucha más pobreza, sino que la corrupción está generando mucha más desigualdad. Porque si se pierde la plata, si se roban la plata del presupuesto público, entonces por eso los colegios públicos no funcionan, por eso las universidades públicas no funcionan como deberían funcionar. Pero digamos, el hecho que a una universidad pública de provincia, por ejemplo, no tenga los medios porque se los han robado para poder brindar educación superior de gran calidad, eso a ustedes no les afecta, porque ustedes no usan esos servicios. ¿Se dan cuenta? Entonces, la corrupción es como un impuesto tremendo que tienen que pagar los más pobres en el Perú. Y eso es lo que más me indigna de los procesos de corrupción, aunque hay que reconocer que los efectos más perversos de la corrupción están en la política, ¿no? O sea, los efectos en la dimensión más política, en este deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones, en sus gobernantes, etcétera, ¿no? Pero a mí lo que más me molesta y me fastidia es que justamente teniendo tanta necesidad, teniendo un pueblo tan ávido de satisfacer sus necesidades, no las podemos satisfacer y que perjudiquemos a los más pobres y vulnerables por los problemas de corrupción, ¿no? ¿Por qué en el gobierno regional hay más pérdida por corrupción que en los gobiernos locales? Porque en general, a nivel transaccional, las obras, las contrataciones de bienes y servicios de personas que hacen los gobiernos regionales tienen montos mucho más grandes que lo que sucede en el gobierno local. O sea, acuérdense que la corrupción es cuánta plata se pierde de lo que se gasta. Y por lo tanto, las tasas de incidencia en los gobiernos regionales y locales, los gobiernos regionales en promedio son mayores a los gobiernos locales, ¿no? ¿Qué pasa? En el caso de los gobiernos locales son muchos más. Acuérdense que solamente hay 26 gobiernos regionales, hay 1890 gobiernos locales, 196 provincias y 1694 municipios distritales. Entonces, la corrupción está más difundida a nivel local, pero es más pequeñita, ¿no? ¿Por qué? Porque son los gobiernos regionales los que hacen obras mucho más grandes, ¿no? Evidentemente, la gran corrupción siempre afecta al gobierno nacional, ¿no? Porque evidentemente es el que se encarga de, en un país unitario como el nuestro y realmente poco descentralizado, es el que se encarga de la ejecución de la mayor parte del presupuesto. Del 100% de lo que se gasta en el Estado peruano, ¿no? El 40% se encarga de los gobiernos regionales y locales. El 60% está en el gobierno nacional. Y de ese 60%, el 90% está en el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Cómo se puede actuar frente a los casos de corrupción? Bueno, de muchas maneras. Primero, la indignación es fundamental. No podemos normalizar los casos de corrupción. En el momento que la sociedad peruana empiece, y ya empezó desgraciadamente, a normalizar y a tolerar los actos de corrupción, ya perdimos. Porque entonces, primero tienes que indignarte y tienes que estar en desacuerdo con esos casos. Porque si ya los toleras, entonces ¿para qué vas a hacer algo? Pero si no es así, entonces si seguimos en la lógica de la indignación, entonces pueden hacer dos cosas. Una opción es conocer los casos de corrupción y denunciarlos, hacer la denuncia. Y la otra opción es ayudarnos a controlar. De hecho, la Contraloría ha generado una enorme cantidad de programas, como los programas de monitores de control social, que tienen muchos alumnos de las universidades públicas o privadas mayores de edad, ¿no? Que nos ayudan a controlar, que son como nuestros auditores juniors. En un gran programa de voluntariado tenemos
casi 20.000 monitores ciudadanos de control a nivel nacional, ¿no? O también, ¿no?, lo pueden hacer a través de otros mecanismos de participación que tiene la Contraloría, ¿no?, para que nos ayuden hasta las áreas de ingeniería, por ejemplo. Hemos firmado convenios con algunas universidades para que nos ayuden en las áreas de ingeniería a ir a mirar las obras, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer desde la academia, además de que también el hecho de que se preocupen por el tema, y yo saludo esta iniciativa de la creación del GIPA, que es de la academia, tiene mucho que decir sobre la corrupción, tienen que investigarla, tienen que analizarla para que puedan proponer las medidas de política pública más convenientes y más efectivas para poder luchar contra ella. Creo que el Acuerdo Nacional ya tiene una política pública directamente vinculada a la lucha contra la corrupción. El tema es su implementación, que siempre es muy compleja. ¿Por qué? Porque la política pública, en este caso, dado que la corrupción es un problema transversal, entonces es una cadena pública que exige que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, hagan lo que tienen que hacer, cada uno en su sitio. Eso implica, por ejemplo, todo el control interno, pero además implica que en la parte del control externo, la Contraloría, junto con la Policía, junto con la Procuraduría, junto con la Fiscalía y junto con el Poder Judicial, trabajen como si fueran uno solo. Y eso es tremendamente complejo en una estructura político-organizacional como la que tenemos, ¿no? Porque evidentemente cada uno de estos son autónomos. Entonces, el Acuerdo Nacional ha cumplido su papel, ha dicho que hay una política pública vinculada a la corrupción. De hecho, la CAN, este Consejo Especial de alto nivel, ¿no?, este grupo de alto nivel, donde están sentados todas las autoridades vinculadas a la lucha contra la corrupción y también la sociedad civil, existen, ¿no? Pero ya la implementación operacional de las políticas es donde normalmente fallamos, ¿no? Y con relación a esta prerrogativa del secreto bancario, efectivamente se hizo una modificación constitucional, ¿no? Se logró hacer una modificación constitucional para que la Contraloría, bueno, no la Contraloría en general, sino solo el Contralor General de la República, porque es una atribución muy delicada, pueda levantar el secreto bancario tributario y bursátil, ¿no?, de todos los funcionarios públicos que manejan recursos públicos, ¿no? Todavía no se ha usado, se ha tramitado una ley al Congreso para que puedan obligar a los bancos a que en un periodo determinado de tiempo puedan entregar la información. Porque acuérdense que como el sector público, como la Contraloría opera sobre la base del sector público, ¿no?, tiene que haber una reglamentación, ¿no?, o ponernos de acuerdo con los bancos para ver cómo nos van a enviar esa información, ¿no? Porque teóricamente, en el caso del Banco de la Nación ahí no hay problema, ¿no? Pero normalmente los funcionarios públicos, salvo su sueldo, algunos, su plata no está en el banco público, ¿no? Entonces, por esa razón, esto es parte de otra gran reforma, ¿no?, que se viene, que ya le tocará al siguiente Contralor implementarla, si es que decide hacerlo, porque ya mi periodo de gobierno como Contralor termina el próximo año. Pero se les va a dejar las bases para que efectivamente pueda empezar a mirar con este levantamiento del secreto bancario que el futuro del control ya no está en la auditoría tradicional de los procesos de contratación, de bienes, servicios, ¿no?, sino que está en un control más digital, utilizando la inteligencia artificial, el Big Data, la analítica, la interoperabilidad, pero ya no solamente los procesos, sino los comportamientos de las personas. O sea, hay que empezar a seguir qué pasa con los desbalances patrimoniales de los funcionarios públicos y de todos sus entornos vinculados, ¿no? Entonces, esa es una nueva forma, otra forma, digamos, de enfrentar la lucha contra la corrupción. Entonces, hasta ahorita, la Contraloría no ha hecho uso, ¿no?, porque estamos en este proceso de sacar una nueva ley, de esta facultad que tiene de levantar el secreto bancario de los funcionarios públicos, ¿no? Es el secreto bancario y tributario. Es decir, ahora el Contralor General de la República tiene desde el año pasado una competencia similar a la que tuviera un juez, pero en el marco de una acción de control. Entonces ahí tenemos la complicación de que la acción de control es a los procesos, es a la entidad, no es a la persona. Entonces tenemos que viabilizar eso y eso se va a empezar a hacer seguramente a partir del próximo año. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, señor Contralor. Y ahora las palabras del doctor Fernando Rosa Moscoso, director del programa de estudios básicos de la Universidad Ricardo Palma. Señor Contralor de la República, señor Contralor de la República, miembros de la mesa, el profesor de Garganta Alba, alumno presidente del IPA, y yo simplemente quisiera
recordar algo. Pocas veces se ha podido escuchar un tratamiento tan claro, tan objetivo, tan preciso de un tema que es enormemente complejo. Y además también en los últimos tiempos pocas veces hemos escuchado a un funcionario del Estado peruano de alto nivel tratar de esa manera ese tema y tantos otros que agobian al país. Realmente que ha sido una experiencia muy agradable compartir estas ideas, estos datos. Es cierto que lo cuantitativo no es más que una parte de un problema. Quizás es la más visible, la más contundente, pero también hemos escuchado ver que más allá de esos elementos cuantitativos están ya procesos que se viven en la larga duración y que implican una inversión de tiempo a los cuales los peruanos no somos propensos ni estamos preparados, en el sentido de que todo lo queremos tener dentro del tiempo que nos toca vivir ese proceso, y eso no debe ser así. Esa mirada a largo plazo es algo que debemos aprender en nuestro país, debemos tenerla clara. En este caso, la corrupción es un tema profundo y es un tema que viene de muy atrás en el tiempo, como se ha señalado. Yo considero, con la deformación que tengo como historiador, que también la historia puede aportar mucho. Todos ustedes saben, incluso los alumnos que ya han podido llevar alguna materia al respecto, que un historiador hizo una obra que actualmente es una especie de, diríamos, guía en lo que se refiere a la aproximación histórica. Don Alfonso Quirós, ya fallecido, hizo la historia de la corrupción en el Perú. Pero aún así, los historiadores también a veces cometemos ciertas, diríamos, pues, no equivocaciones, sino malas percepciones, en la medida en que hablar de corrupción tiene que ver con el tiempo, el momento, los cambios sociales, las vivencias de la sociedad. Es muy fácil hablar de corrupción, fácil hablar de contrabando, pero si yo miro al Perú del siglo XVIII, el contrabando, por ejemplo, tiene que ver con elementos que ahora nosotros consideraríamos altamente delictivos y que, sin embargo, en ese tiempo esas sociedades las aceptaban plenamente y formaban parte del manejo público. Sociedades en donde había venta de cargos públicos, sociedades en donde se compraban incluso títulos de nobleza, etc. Es un pequeño ejemplo, pero ojo, este proceso cambia muy dinámicamente. Y debemos estar listos para ir asumiendo y conociendo mejor esas variables. Estos elementos, diríamos, mega, ¿no?, problema que hemos tenido en los últimos años son reflejo de un cambio a nivel social, político, económico en las sociedades en conjunto. No me refiero a un país, me refiero a numerosas sociedades. Y finalmente, lo que ha señalado también el señor Contralor, el aporte de la academia, como se llama, ¿no?, en estos últimos tiempos, a la vida de la universidad, de los institutos, etcétera, de los centros de investigación. Ese aporte yo creo que es fundamental y decisivo.